Durante la conmemoración del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, Ortega arremetió contra las madres de presos políticos y medios de comunicación independientes, quienes denuncian las torturas y maltratos que reciben los encarcelados. El dictador Daniel Ortega dijo que los familiares de los reos de conciencia se inventan torturas y las denuncian a nivel internacional para dar una mala imagen de Nicaragua. Sabemos cómo siempre hay prisioneros que inventan que los están torturando y están las puertas del sistema penitenciario, queridos hermanos nicaragüenses, familiares de los prisioneros que están en las cárceles de Nicaragua, están abiertas las puertas para que ahí ustedes puedan visitarlos cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que tienen cosidos los labios. Ya quisiera verlos con los labios cosidos. Tienen cosidos, los inventan. ¿Cuántas cosas inventan? Simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua. ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales manejados por los yanquis, como la OEA. La reacción a las declaraciones del dictador sandinista no se hicieron esperar. Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos, desmintió a Ortega y dijo que desde 2008 el régimen impide la labor de los organismos defensores de derechos humanos para entrar a las celdas y verificar el estado de los reos. En 2018, el régimen de Ortega ordenó cerrar las puertas de los centros de tortura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no constataran el estado de salud de los prisioneros políticos in situ. Pues sabe que en esos gobiernos, que eran los gobiernos liberales, la derecha en el gobierno, cuando se moría un reo en el sistema penitenciario o lo privaban de la vida o en una celda policial, o el jefe de la policía o el alcalde del lugar, no llamaban, aunque fuera fin de semana, y decían, doctor, lo llamamos porque sabemos que usted es defensor de derechos humanos, llamamos al CENIT para que se constituyan a la cárcel o al sistema, para que hagan su propia investigación, porque amaneció muerto un privado de libertad. Solo te lo grafico con eso. Estos salvajes que regresaron a la época medieval en todos los métodos, exactamente todo lo contrario. Nosotros, ¿sabes qué hacían? Desde 2008, 2009, tenía que mandarle una carta y así lo pedían, incluso le hicimos ver a nivel internacional. Carta pidiendo con una programación que cuando que queríamos hacer una visita a los sistemas penitenciarios, con carta previa, organizada, planificada, para que nos metieran en agenda. Esos son ellos, exactamente todo lo contrario. Y recordamos, quizás no sé si tiene mucho tiempo, pero cuando el Chipote, los familiares llegan a preguntar por sus hijos y gritan desesperados hasta por los desaparecidos. ¿Vos te acordás? En el contexto del 19-20 de julio, llegaron las fuerzas de choque, los paramilitares, a tomarse el lugar para quitar el derecho, incluso despojar el derecho a las madres, a los familiares, de preguntar por sus hijos, a los que torturaron, a los que desaparecieron. Definitivamente estamos desgobernados, o gobernados, como se quiera considerar, por una dictadura, ¿verdad?, que no solo imitó a la otra de hace 40 años, sino que la empeora porque es salvaje contra un pueblo que resiste de hace 30 meses de manera desarmada. Y eso es un agravante porque ordenó matar a manifestaciones cívicas y sigue torturando y mantiene a más de 100 presos y presas políticas, a los cuales aprovechamos para sumar nuestra voz de que sean liberados ya, porque Nicaragua exactamente con esa resistencia heroica lo menos que merece es ya vivir en libertad, vivir en democracia, vivir sin dictadura, para que nunca más haya dictadura, nunca más haya impunidad, nunca más haya olvido. Los testimonios de los familiares y excarcelados políticos desmienten las declaraciones del dictador Daniel Ortega, pues señalan que desde que fueron secuestrados por paramilitares, inició la tortura y en algunos casos violaciones sexuales perpetradas por los agentes policiales y civiles armados. La tortura comienza para el preso político desde el momento en el que es capturado. En el caso, en la mayoría de los casos,
hubieron detenciones totalmente ilegales que consideramos desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN, las consideramos secuestro porque se generaron por bandas paramilitares. Las bandas paramilitares son un montón de asesinos y mercenarios afines al partido de gobierno. Desde ahí comienza la tortura. Hay muchas torturas, entre ellas torturas sexuales que se infringieron contra hombres y contra mujeres. Después de eso te mandan a una estación policial para hacer supuestamente un proceso donde decían que te agarraba la policía, y en las estaciones policiales también, en áreas preventivas de cárcel de las mismas estaciones, también eras víctima nuevamente de tortura, y en muchos casos también de torturas sexuales, y luego ibas a la cárcel de máxima tortura, que es el auxilio judicial, o que es el chipote, sobre todo cuando antes era el chipote viejo, comenzaban nuevamente las torturas. Efectivamente, la cárcel de la 300 es la cárcel donde se infligen más torturas, en donde son niveles degradantes para los derechos humanos, para las personas que llegan a ese lugar. Lo podemos ver con el caso de ahorita de los jóvenes, de los presos políticos que iniciaron una huelga de hambre, con los 3 reclusos presos políticos nuestros que se surtieron la boca. Entonces, como castigo, los llevaron hacia la 300, y en donde uno de ellos actualmente está presentando fiebre, como es el preso político Monte Alto. Vemos también cómo ahí se recrudece una vez más los ataques psicológicos, los ataques físicos contra ellos, porque cada día vemos nosotros en las diferentes denuncias cómo sus familiares denuncian los actos degradantes, los actos de humillaciones que tienen que pasar para poder introducir la paquetería o la visita. El opositor Juan Sebastián Chamorro llamó cínico y mentiroso a Ortega y denunció que en las celdas se ha incrementado el mecanismo de tortura contra los reos políticos. Es un acto de cinismo y de mentira sin precedentes. El dictador acusó de mentirosos y de mentirosas a los familiares de los presos políticos. Y quiero hacerle la pregunta a la dictadura si es mentira el asesinato vil y cobarde a mano de oficiales del sistema penitenciario de Eddie Montes Preslin. Quiero preguntarle a la dictadura si es mentira que existe el infiernío o la 300, donde se cometen abusos a los derechos humanos, abusos a la integridad de los presos políticos que en primer lugar no deberían de estar ahí presos. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha recolectado por años evidencia contundente de violación de los derechos humanos dentro de los penales y en el chipote. Y por eso estamos luchando por la liberación de todos y cada uno de ellos. Y nos parece inaceptable la mentira cínica de llamar mentirosos a los familiares que lo único que están buscando es la libertad de sus seres queridos que nunca debieron de haber caído presos. Pero Ortega no solo arremetió contra la oposición, también lo hizo contra la prensa independiente de Nicaragua, quienes documentan cada denuncia interpuestas por los familiares de los más de 113 reos de conciencia en el país. El dictador sandinista acusó a los medios de comunicación que no son aliados a su régimen de crear una mala imagen de Nicaragua y llevarla ante los organismos internacionales. Y buscar cómo hacer opinión en algunos países de la Unión Europea también, que fácilmente se prestan a hacer también parte de la política intervencionista que ordenan los yanquis. Los yanquis les ordenan a ellos y ellos corren a repetir. Si el yanqui aplica una sanción, entonces vienen ellos también aplican la sanción. Si el yanqui aplica otra sanción, entonces vienen ellos y aplican la otra sanción. ¿Y a ellos quién los sancionan? A los europeos, a los yanquis, ¿quién los sancionan? Por la violación a los derechos humanos en esos países.
Para Sergio Marín, parte de la Comisión Ejecutiva Saliente de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, la comunidad internacional conoce muy bien sobre el cierre de medios de comunicación en Nicaragua, ejercido por el régimen sandinista. Daniel Ortega es el culpable de todo lo que está ocurriendo aquí en Nicaragua y además un profesional de la mentira. Entonces, no nos sorprende, pero no deja de indignarnos tanto cinismo. ¿De dónde viene tanto cinismo de este mandatario? Daniel Ortega le ha mentido siempre al pueblo de Nicaragua. Daniel Ortega, para poder acceder al poder, pidió perdón diciendo que todos los errores que había cometido en la década de los 80 habían quedado en la década de los 80. Y sencillamente repitió lo mismo, confiscando medios de comunicación. Estos son hechos verdaderos, que están ahí comprobados. Vos podés pasar ahorita mismo con Google Earth, ¿verdad? Y te vas frente al canal 100% Noticias y están las patrullas con láminas de zinc que le han puesto. Ahí está el cierre del Nuevo Diario. Ahí está el hostigamiento a Radio Darío. Ahí está el hostigamiento a los periodistas de Radio La Costeñísima. Ahí está cerrado las instalaciones físicas de Confidencial y los demás medios de Carlos Fernando Chamorro. Esos son los hechos objetivos. Los hechos objetivos son los cierres de los espacios de medios independientes en radio y en televisoras del país. Para el politólogo y miembro de la Coalición Nacional José Palé, las sanciones han molestado al dictador Daniel Ortega y sostiene que en las próximas semanas podrían ser sancionados más funcionarios del régimen. Eso es lo que provoca la reacción internacional. Y no puede decirle a 609 parlamentarios europeos de todo el espectro político, de izquierda hasta de derecha, que están siendo influenciados o comandados, obedecen instrucciones de los Estados Unidos. Es absurdo. Ahí hay luchadores de toda una vida con partidos que siempre han defendido y promovido la independencia de los europeos de cualquier influencia, incluyendo de los propios Estados Unidos. Es desconocer esa realidad. Lo que coinciden todos, esos 609 diputados de partidos socialistas, de partidos de centro, de partidos de izquierda, hasta de partidos verdes, es que en Nicaragua sí existe un régimen que viola los derechos humanos y que le niega la democracia a su pueblo. Y que hay un compromiso de los europeos firme, que está contenido en el acuerdo de asociación con Centroamérica, de defender esos valores democráticos y esos valores humanos. Las madres de los presos políticos se presentaron al sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como La Modelo, para hacer uso de la palabra de Ortega de que los centros penales iban a estar abiertos para recibir la visita de los familiares de los reos políticos. Sin embargo, el alcaide de la cárcel no les permitió ingresar. Para Café con Voz, Moisés Mercado.